Hola, en este video vamos a desarrollar el trabajo práctico número 6, parte A. Los temas incluidos en el mismo están compuestos por modelos de determinación de la renta y dinero y bancos. Introduciéndonos ya en el ejercicio A1, nos da la siguiente información. Nos dice que la inversión es igual a 200, el gasto igual a 300, las exportaciones iguales a 150, la propensión marginal a consumir 0,8 y la propensión marginal a importar 0,1 y la tasa de impuestos 0,2. Utilizando 4 decimales para sus cálculos, determine. Primero nos pide el valor de la ordenada al origen y de la pendiente la demanda agregada. Luego el ingreso de equilibrio y que grafiquemos. Después nos pide el multiplicador de la renta. Para el nivel de equilibrio de cada caso nos pide que calculemos el ahorro, el consumo, las importaciones, la recaudación fiscal, el saldo del sector público, el saldo de la balanza comercial y por último que verifiquemos el cumplimiento de la ecuación macroeconómica fundamental para cada sector, determinando e interpretando su saldo y si financia a otro u otros sectores y si necesita financiamiento de otro sector, que digamos cuál es, o si su situación es tal que ni financia a otro ni necesita financiamiento. Bueno, tenemos nuevamente toda la información que nos habían dado al principio. Vemos que la inversión era igual a 200, el gasto público igual a 300, las exportaciones 150, la propensión marginal a consumir 0,8, la propensión marginal a importar igual a 0,1 y la tasa de impuesto igual a 0,2. El primer inciso nos pedía el valor de la ordenada al origen y de la dependiente de la demanda agregada. Para desarrollar esto vamos a partir de la ecuación de la demanda agregada. Recordemos que es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones, ¿sí? Esto debemos tener presente que dentro de esta ecuación tenemos dos variables que son endógenas, es decir, que se determinan dentro del sistema, y tres variables que son exógenas. ¿Cuáles son las variables exógenas? La inversión, el gasto público y las exportaciones. Las variables endógenas son las que tenemos resaltadas aquí en nuestra fórmula, que serían el consumo y las importaciones. ¿Cómo está compuesto el consumo? El consumo es la propensión marginal a consumir por 1 menos la tasa de impuesto por la renta de equilibrio. Y las importaciones son la propensión marginal a importar, es decir, la disposición que tiene nuestro país para importar por el nivel de renta de equilibrio, el nivel de renta, perdón. Después, cuando estemos en el punto de equilibrio, vamos a ver que lo que vamos a reemplazar allí es el nivel de renta de equilibrio. Pero para la función de la demanda agregada es para cualquier nivel de renta. Si nosotros juntamos todos los términos de la I, es decir, si sacamos factor común, la renta, vamos a tener que nuestra demanda agregada va a estar dada por la propensión marginal a consumir, por 1 menos la tasa de impuesto, menos la propensión marginal a importar, todo eso por la renta, más la inversión, el gasto y las exportaciones, es decir, todas estas variables exógenas. Lo que acompaña a la otra variable que vamos a estar determinando dentro de este sistema, es decir, a la renta, va a ser la pendiente de nuestra demanda agregada. Y los tres términos exógenos van a representar la ordenada al origen. Ya en un paso siguiente vamos a verlo representado en un gráfico, lo cual va a ayudarnos a comprenderlo de mejor manera. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es determinar ese valor de la ordenada del origen y ese valor de la pendiente. Es decir, a través del desarrollo de la función de la demanda agregada llegamos a una expresión teórica de lo que sería la pendiente y la ordenada al origen. ¿Cómo vamos a obtener el valor? Reemplazando los valores que nos habían dado más temprano, es decir, este 0,8 para la propensión marginal a consumir,
y este 0,2 para la tasa de impuesto y este 0,1 para la propensión marginal a importar. Cuando nosotros resolvemos todo, nos queda que la pendiente es igual a 0,54. Luego tenemos la ordenada al origen. La ordenada al origen dijimos que estaba compuesta por las tres variables exógenas, es decir, la suma de las tres variables exógenas. Es decir, inversión, que era 200, más el gasto público, que es 300, más las exportaciones, que son 150. La suma de todo eso nos va a dar 650. Estamos en condiciones ya de pasar al segundo inciso, al inciso B, que nos pide el ingreso de equilibrio y que grafiquemos. Bueno, ¿cómo va a ser este ingreso de equilibrio? Este ingreso de equilibrio, primero para determinarlo tenemos que tener en cuenta que en el equilibrio se va a dar que la renta es igual a la demanda agregada. Es decir, vamos a tener un nivel puntual de renta. No va a ser cualquier nivel de renta, sino uno en específico. Ahora vamos a ver cómo lo desarrollamos. Entonces partimos de que se cumple esta idea de que la renta va a ser igual a la demanda agregada. ¿Por qué? Porque con esa renta nosotros vamos a estar pagando, por decirlo de una manera, toda nuestra demanda agregada. ¿Y esa renta de dónde proviene? De todo lo que nosotros ofrecemos como país, de todos los sectores de este país que ofrecen dentro del país y al resto del mundo. ¿Sí? Entonces, esa renta, esa oferta se va a traducir en una renta, ¿sí? Y esa renta va a pagar nuestra demanda agregada. Entonces, en el equilibrio, la renta va a ser igual a la demanda agregada. Es como si nuestra oferta agregada va a ser igual a nuestra demanda agregada. En las clases teóricas ya han visto esta relación que hay entre la renta y la oferta agregada. Entonces nosotros decimos ahora, reemplazamos directamente la palabra demanda agregada del lado de la demanda agregada por la renta y decimos que la renta es igual al consumo en el equilibrio, ¿sí? Más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Entonces, repitiendo lo que habíamos desarrollado recién, tenemos ahora que vamos a reemplazar esta primera expresión de la demanda agregada por lo que ya habíamos visto antes, ya reemplazando lo que son las variables endógenas, consumo e importaciones. Y tenemos una versión de la demanda agregada un poquito más desarrollada que nos va a servir más para trabajarla en este caso. Vemos que tenemos tanto la renta de un lado como la renta del otro. Lo que deberíamos hacer para calcular la renta o ingreso de equilibrio es pasar todo este término para el otro lado para poder juntarlo con el ingreso de equilibrio que tenemos del otro lado, ¿sí? Entonces, como está sumando, este término va a pasar todo restando. Del otro lado dejamos nuestras tres variables exógenas, inversión más gastos más exportaciones. Ahora tenemos dos veces la renta, tenemos que sacarla factor común. Entonces sacamos factor común, nos va a quedar 1 por este primer ingreso que tenemos acá, menos C, porque acá como tenemos un menos delante del corchete, tenemos que hacer distributiva de este signo menos. Entonces nos va a quedar menos por más, nos va a quedar negativo la expresión propensión marginal a consumir por 1 menos la tasa de impuesto. Y nos va a quedar positiva la propensión marginal a importar, porque estaba negativa, entonces negativo por negativo nos va a quedar positivo. Ya tenemos la ecuación en condiciones de ser despejada nuestra renta o ingreso de equilibrio. Entonces lo que vamos a hacer, como esta expresión está multiplicando a la renta, la vamos a pasar dividiendo nuestros factores exógenos. Pero para poder analizar las dos partes de esta expresión de manera más simple, en vez de ponerlo directamente dividiendo aquí abajo, lo vamos a poner como una fracción en donde todo este término que estaba antes multiplicando a este lado va a estar dividiendo en el denominador de esta fracción, multiplicando los tres términos exógenos. Entonces, para calcular el ingreso de equilibrio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar con los valores del ejercicio, tanto para propensión marginal a consumir e importar, tasa de impuesto, inversión, gasto público y exportaciones. Esto nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar 1 sobre 1 menos 0,8 por, con paréntesis, 1 menos 0,2 más 0,1 por 200 más 300 más 150, tal como corresponde a la expresión que tenemos más arriba. Resolviendo, vamos a tener que
el ingreso de equilibrio nos va a quedar igual a 1 sobre 1 menos 0,54. Recuerden que 0,54 había sido nuestra pendiente, es decir, que esta expresión sería 1 sobre 1 menos la pendiente por lo que era nuestra ordenada al origen de nuestra demanda agregada o la suma de los tres términos exógenos, tal como tenemos acá arriba. Resolviendo esto, nos queda que nuestra renta de equilibrio va a ser igual a 1413,035. Vamos a graficar ahora. Tengamos en cuenta, tal como vieron en la teoría, que la renta de equilibrio se representa en el eje de las abscisas y la demanda agregada se representa, la renta se representa en el eje de las abscisas y la demanda agregada en el eje de las ordenadas. Vamos a marcar nuestra ordenada al origen, era de 650, habíamos dicho. Y aquí vamos a analizar un poquito las dos curvas que hemos incluido. Tenemos primero una recta de 45 grados. Esta recta de 45 grados, recordemos que hacía las veces de espejo entre el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, ¿sí? Entonces, todo lo que yo represento a una determinada altura, aquí es importante que los dos ejes tengan la misma escala, ¿sí? Todo lo que represento en una determinada altura en el eje de las abscisas lo voy a poder reflejar en el eje de las ordenadas con tan solo trasladar este punto para el otro lado, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra demanda agregada con su pendiente, fuimos tomando diferentes valores para la renta, dándoselos a la función de demanda agregada y llegamos a representar esta función de demanda agregada. Donde se está cortando la demanda agregada con la recta de 45 grados es donde se encuentra nuestro ingreso de equilibrio. ¿Por qué? Porque para ese punto van a ser iguales tanto demanda como oferta agregada, ¿sí? O renta de equilibrio o ingreso de equilibrio. Bueno, el siguiente inciso nos preguntaba cuál era el multiplicador de la renta, es decir, este factor que hace que cualquier cambio que se produzca dentro de las variables exógenas, inversión, gasto y exportaciones, tenga un impacto más que proporcional en la renta, es decir, que la renta va a aumentar en una mayor proporción que lo que aumente cualquiera de las variables exógenas. Este multiplicador de la renta va a estar determinado justamente por lo que acompaña a las tres variables exógenas. Es decir, por esta expresión grande que teníamos, que era 1 sobre 1 menos c por 1 menos t más m, en el caso de nuestro ejercicio va a ser 2,1739 después que fuimos resolviendo con todos los valores que nos daba el ejercicio. El inciso D nos pide para el nivel de ingreso de equilibrio calcule. Bueno, primero nos pedía que calculáramos el ahorro. ¿Cómo determinamos el ahorro? Vamos a analizar todo esto que hemos escrito. El ahorro podríamos decir que es simétrico al consumo, es decir, es complementario al consumo. Las personas lo que no consumen lo ahorran. ¿De qué cosa? De su ingreso disponible. Esto recordando lo que ya vimos en teoría, ¿sí? Entonces, las personas, una vez que pagan sus impuestos, tienen para consumir y ahorrar su ingreso disponible. Lo que no ahorren, mejor dicho, lo que no consuman lo van a ahorrar o lo que no ahorren lo van a estar consumiendo, ¿sí? Entonces, la función es muy parecida a la que habíamos visto para la función consumo, es decir, va a ser en este caso nuestra propensión marginal a ahorrar por 1 menos la tasa de impuesto por la renta. En este caso, que ya estamos calculando el ahorro puntual para el ingreso de equilibrio que nos está pidiendo, vamos a poner en este caso no la renta en general, sino el ingreso de equilibrio de esta situación. Entonces, no tenemos nuestra propensión marginal a ahorrar, pero como dijimos que son complementarios, lo que no se consume se ahorra, entonces la propensión marginal a ahorrar va a ser igual a 1 menos la propensión marginal a consumir. Es decir, qué porcentaje del ingreso disponible yo estoy consumiendo si le resto 1 a ese porcentaje o esa proporción, voy a estar obteniendo lo que voy a ahorrar de mi ingreso disponible, la proporción que voy a ahorrar de mi ingreso disponible. Todo esto por la tasa de impuestos, ¿sí? Para que recuerden que la expresión ingreso disponible era 1 menos t por el ingreso.
Reemplazando los valores del ejercicio, entonces tenemos la propensión marginal a consumir y tenemos la tenemos la tasa de impuesto. Entonces podemos calcular el ahorro. Entonces nos va a quedar que va a ser 1 menos 0,8 por 1 menos 0,2 por 1413,035, que era nuestro ingreso de equilibrio. Eso nos va a dar 226,0856. Recuerden que debíamos conservar 4 decimales para el ejercicio, para la resolución del ejercicio. Luego el ejercicio nos pedía el consumo. Bueno, el consumo ya teníamos más o menos definida la fórmula, la vamos a volver a repetir. Para el caso puntual del consumo que le corresponde al nivel de ingreso y equilibrio, vamos a considerar el ingreso y equilibrio, con lo cual el consumo nos va a quedar propensión marginal a consumir por 1 menos la tasa de impuesto por la renta o ingreso de equilibrio. Eso va a ser igual a 0,8 por 1 menos 0,2 por 1413,035. Todo eso nos queda igual a 904,3424. Ese va a ser nuestro consumo para el nivel correspondiente al nivel de ingreso de equilibrio. Luego nos habían pedido las importaciones. Las importaciones habíamos definido ya su fórmula en la fórmula de la demanda agregada. Recordándola, las importaciones van a ser igual a la propensión marginal a importar por el ingreso. En este caso, como es las importaciones para el nivel de ingreso de equilibrio, va a ser por el ingreso de equilibrio. Esto va a ser igual a 0,1 por 1413,035, con lo cual nos va a quedar igual 141,3035. Ese va a ser nuestro nivel de importaciones para el nivel de ingreso de equilibrio. La recaudación fiscal. ¿Qué era la recaudación fiscal? Recordemos que la recaudación fiscal es el dinero que el Estado recauda por el cobro de impuestos. Entonces, tenemos que en este caso va a ser nuestra fórmula de la recaudación impositiva para esta materia va a ser igual a T, es decir, la tasa de impuesto, por el nivel de renta de equilibrio, dado que nos están pidiendo la recaudación de equilibrio, ¿sí? Del ingreso de equilibrio. Entonces, reemplazamos el valor de la tasa de impuesto por el valor de la renta de equilibrio y nos queda que la recaudación fiscal va a ser igual a 282,607. Luego nos piden el saldo del sector público. En el saldo del sector público nosotros vamos a considerar el déficit del sector público en este caso, es decir, vamos a ver cuánto gasta el sector público menos lo que recauda. Queremos saber también si le va a alcanzar sus ingresos propios para poder financiarse. En este caso tenemos que el gasto del sector público era igual a 300, mientras que la recaudación impositiva acabamos de decir que es igual a 282,606 o 607, ¿sí? Nos va a quedar entonces que va a ser igual. Vamos a tener un déficit del sector público, es decir, que está gastando más, vemos que su gasto es mayor que su ingreso propio. Entonces vemos que tiene un déficit de 17,3935 para este nivel de equilibrio, ¿sí? Luego nos pide el saldo de la balanza comercial, es decir, nos pide cómo es el saldo del sector externo. Vemos que en este caso tenemos el saldo de la balanza comercial va a ser X, es decir, las exportaciones menos las importaciones. Por lo tanto, reemplazando los valores que nos habían dado y habíamos calculado, tenemos que 150 son nuestras exportaciones y 141,303 las importaciones. Por lo tanto, el saldo de la balanza comercial va a ser de 8,6965. Es decir, que estamos vendiendo más de lo que estamos comprando al exterior. Le estamos vendiendo al exterior más de lo que estamos comprando nosotros, ¿sí? Tenemos lo que se llamaría un superávit de la balanza comercial, es decir, que están entrando más dólares de los que están saliendo, ¿sí? Por la venta de estos productos.
Por último, el ejercicio nos pide que verifiquemos el cumplimiento de la ecuación macroeconómica fundamental para cada sector, determinando e interpretando cuál es el saldo de cada uno y si los sectores se están financiando entre sí o todos se están autofinanciando. Bueno, primero, para obtener la ecuación macroeconómica fundamental, recordamos que en el equilibrio la renta es igual a la demanda agregada. Nosotros reemplazamos la demanda agregada por la primera expresión que habíamos analizado, es decir, consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones. Luego reemplazamos también la renta por el consumo más el ahorro más la recaudación, tal como habíamos visto en las clases de teoría. Como vemos, el consumo aparece dos veces, una vez de cada lado, con el mismo signo, con lo cual el consumo va a anularse si lo despejáramos. Por lo tanto, directamente lo quitamos de esta expresión. Ahora lo que vamos a hacer es reacomodar cada una de las variables de acuerdo a qué sector pertenezcan. Entonces tenemos, por un lado tenemos que el ahorro menos la inversión pertenecen al sector privado, es decir, son los recursos, el ahorro, que utiliza el sector privado para invertir, es decir, para sus gastos de inversión. Por otro lado tenemos el sector público, expresado por su déficit, es decir, por la expresión gasto público menos recaudación. Y por último, el sector externo, que habíamos analizado recién, exportaciones menos importaciones. Reemplazando por los valores obtenidos en el ejercicio, obtenemos que el sector privado tiene un superávit de 26,0856, dado que el ahorro es mayor que la inversión. El sector público tiene un déficit de 17,393, dado que su gasto es más grande que su recaudación. Y por último, el sector externo tiene un superávit, es decir, nuestro sector externo tiene un superávit frente al resto del mundo, dado que estamos exportando más de lo que importamos. Entonces, tenemos, por último, vamos a analizar, ¿se cumple la ecuación macroeconómica o no se cumple la ecuación macroeconómica fundamental? Sí, se cumple. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque los dos lados de la igualdad son iguales. Es decir, el superávit del sector privado de 26,0856 da exactamente lo mismo que la suma del déficit del sector público y el superávit del sector externo. Entonces, respondiendo ahora si los sectores se están autofinanciando o si se financian entre sí. Sí, vemos que el sector privado tiene un superávit de 26,0856, el cual le está permitiendo financiar los 17,393 de déficit del sector público y prestarle a los restantes 8,6965 al exterior, es decir, que se lo presta, nuestro país le presta al sector externo, a otros países, le presta 8,6965 para que puedan importar, ¿sí? Es decir, si nosotros esto lo quisiéramos traducir, por ejemplo, a un ejemplo. Existen dos barrios. Uno tiene 100 sillas, el otro no tiene ninguna silla. El barrio A, el que tiene las 100 sillas, supongamos, quiere hacer una fiesta, necesita 50 sillas. Tiene 50 sillas y le sobran 50. El barrio B también quiere hacer una fiesta. Barrio B más alejado. Supongamos que en este caso nuestro barrio A sería el sector privado y el barrio B, en el caso de nuestro ejemplo, sería el sector externo. Si el barrio B quiere hacer una fiesta y no tiene ninguna silla, le tiene que pedir prestado o le va a pedir prestado al barrio A, es decir, a lo que sería nuestro sector privado. Es decir, que al barrio A le alcanza 50 sillas para financiar o para tener para su fiesta y le sobran 50 para prestarle al barrio B para que pueda financiar, por decirlo de una manera, su propia fiesta con esas 50 sillas que le presta el barrio A. ¿Sí? Bueno, tenemos por último una diapositiva de resumen que contiene todos los valores que hemos estado viendo a lo largo de este ejercicio. Pasando al ejercicio 2,
es casi una continuación del ejercicio 1, dado que nos dice: determine la variación en el ingreso de equilibrio que provocará un incremento en la inversión de 100 y determine el nuevo nivel del ingreso. Y a la vez, grafíquelo. Bueno, entonces, con los datos del ejercicio A, vamos a decir si el nivel de ingreso cómo va a cambiar el nivel de ingreso de equilibrio, mejor dicho, si la inversión cambia en 100, es decir, se produce un aumento de 100 en la inversión. Entonces vamos a recordar esta expresión de los cambios que se van a producir. Entonces tenemos que el cambio en la renta va a ser igual al multiplicador por el cambio en la inversión. Las otras dos variables exógenas, gasto y exportaciones, no las vamos a considerar porque no se produce ningún cambio. Su cambio sería 0. Entonces en este caso solo vamos a tener en cuenta el cambio por el multiplicador. Es decir, vamos a hacer 217,39 2,1739 por 100. Esto nos va a dar el cambio en la renta de equilibrio, que va a ser igual a 217,39. Ahora sí. Entonces, fíjense el efecto que tiene este multiplicador de la renta. Si la inversión aumenta en 100, la renta de equilibrio va a aumentar en 217,39, es decir, 2,1739 veces más de lo que aumentó la inversión. Bueno, nos piden nuestro nuevo ingreso de equilibrio, es decir, recién lo que dijimos fue cuánto fue la variación del nuevo ingreso de equilibrio. Para saber el nuevo ingreso de equilibrio, ¿qué es lo que debemos calcular? Debemos sumar, para obtener entonces el nuevo ingreso de equilibrio, vamos a sumar el viejo ingreso de equilibrio más la variación en la renta. Es decir, nos va a quedar 1.413,035 más 217,39. Esto nos va a dar un total de 1.630,425. Ese sería nuestro nuevo ingreso de equilibrio. Alternativamente, ¿cómo podríamos haberlo hecho? Podríamos haber dicho, bueno, si la variación de la inversión es de 100, es decir, la nueva inversión va a ser 300 y calcular de nuevo todo el ingreso de equilibrio, es decir, con la fórmula que lo habíamos hecho en el ejercicio 1. Entonces tendríamos el multiplicador de la renta por la nueva inversión más el viejo gasto público que no cambió, más las exportaciones anteriores que no han cambiado. Llegaríamos exactamente al mismo resultado. Graficando este ejercicio nuevamente, repetimos el gráfico del ejercicio anterior. Estábamos en una situación con un ingreso de equilibrio de 1.413,035, con una inversión igual a 200, un gasto público de 300 y unas exportaciones de 150 que totalizaban una ordenada al origen de 650. Ahora, ¿qué pasaba? Aumentaba la inversión, es decir, que aumenta nuestra ordenada al origen, en cuanto en 100 aumentaba la inversión. Por lo tanto, nuestra ordenada al origen también aumenta en 100 a 750. Eso hace aumentar toda nuestra demanda agregada, cuya pendiente se mantiene, pero la ordenada al origen aumenta en 100. Entonces se produce un traslado paralelo de esta demanda agregada, generando una nueva renta de equilibrio de 1.630,425 y produciéndose una variación en el ingreso de 217,39 gracias a ese aumento de 100 en la inversión. Pasamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 es un ejercicio al estilo de los de opción múltiple que van a poder encontrar en los exámenes, en donde tenemos el siguiente planteo. Nos dice, de acuerdo al modelo de determinación de la renta con 3 sectores desarrollado en este curso, si se observa una disminución del multiplicador de la renta, podemos afirmar que pudo deberse a una disminución de la propensión marginal a ahorrar, un aumento de la tasa impositiva, un aumento de la propensión marginal a importar o ninguna de las anteriores. Bueno, vamos a ir analizando opción por opción. Pasamos entonces al resolver el ejercicio 3. Entonces, de acuerdo a lo que leímos recién,
nos decía, de acuerdo al modelo de determinación de la renta con 3 sectores utilizado en este curso, si se observa una disminución del multiplicador de la renta, podemos afirmar que pudo deberse a una disminución de la propensión marginal a ahorrar. Entonces lo que tenemos que plantearnos es si una disminución de la propensión marginal a ahorrar va a generar una disminución en el multiplicador de la renta. Para ello tenemos que recordar cómo era nuestro multiplicador. Nosotros teníamos que nuestra renta de equilibrio era igual al multiplicador de la renta por los factores exógenos. Entonces, tomando la expresión 1 sobre 1 menos c por 1 menos t menos m, vamos a analizar entonces, si disminuye S, es decir, la propensión marginal a ahorrar, ¿qué va a pasar? No está la propensión marginal a ahorrar dentro de nuestro multiplicador de la renta, ¿sí? Pero se encuentra la propensión marginal a consumir, dijimos que era complementaria a la propensión marginal a ahorrar. Entonces, si yo decido ahorrar menos, significa que voy a estar consumiendo más. Entonces, aumenta la propensión marginal a consumir. Entonces, si aumenta la propensión marginal a consumir, la propensión marginal a consumir está restando al denominador porque tiene un signo menos adelante. Entonces, se achica todo el denominador. Si se achica el denominador, se está aumentando el multiplicador. Entonces, el multiplicador va a aumentar. Por lo tanto, sería falso. Acordémonos que el ejercicio había dicho que se observaba una disminución del multiplicador de la renta. Por lo tanto, esa opción es falsa. El siguiente inciso nos dice un aumento de tasa impositiva, es decir, un aumento de tasa impositiva, tenemos que preguntarnos, ¿genera una disminución del multiplicador de la renta? Bueno, realizamos el mismo análisis. Entonces, si la tasa impositiva aumenta, ¿qué va a pasar? Bueno, la tasa impositiva sí se encuentra en el multiplicador directamente y está restando, pero está restando dentro de un paréntesis que después tiene un menos adelante. Entonces, la tasa impositiva está aumentando, los aumentos de la tasa impositiva están aumentando el denominador, ¿sí? Entonces tenemos que si aumenta t, va a estar achicándose todo este paréntesis que tenemos, esta expresión c por 1 menos t, que es negativa. Entonces, ¿qué va a estar pasando? Va a estar aumentando, como dijimos, el denominador. Al aumentar el denominador, disminuye el multiplicador de la renta. Entonces, el multiplicador disminuye, por lo tanto, la opción es verdadera. Luego nos dice un aumento de la propensión marginal a importar. Un aumento de la propensión marginal a importar. ¿Aumenta nuestro multiplicador de la renta? Bueno, vamos a analizarlo. Entonces tenemos que si M aumenta, ¿qué va a pasar? M se encuentra en el multiplicador y está sumando al denominador. Es más directa la relación, ¿sí? Entonces, si M aumenta, el denominador aumenta y por lo tanto el multiplicador entero disminuye. Por lo tanto, la opción C también es verdadera. Por último, la opción D que nos preguntaba, ninguna de las anteriores es falsa porque tenemos dos opciones anteriores que sí son verdaderas. Viendo un resumen de este inciso, tenemos que solo las opciones B y C serían las verdaderas. Vamos a pasar ahora al tema de moneda y bancos. El ejercicio 4 nos dice lo siguiente. De acuerdo a los conceptos desarrollados en clase y considerando los siguientes valores para las relaciones efectivo-depósitos y reservas-depósitos, respectivamente E igual a 0,5 y R igual a 0,5, podemos afirmar que. Y nos da una serie de opciones, ¿sí? Pasamos a su resolución. Tenemos el mismo enunciado que acabamos de leer y nos dice, podemos afirmar que el público ha decidido depositar el doble de dinero que conserva en efectivo. Bueno, ¿cómo podemos corroborar si esto es verdadero o es falso? Primero recordamos que E es la relación efectivo-depósitos, es decir, va a estar representado por la relación efectivo sobre depósitos. En este caso, el ejercicio nos está dando la información de que es igual a 0,5. Entonces,
el efectivo, despejando el efectivo, ¿sí? Y pasando los depósitos multiplicando para el otro lado, nos va a quedar que el efectivo es 0,5 de los depósitos. Es decir, que el efectivo va a ser la mitad de los depósitos. Dicho de otra manera, despejamos los depósitos ahora, pasamos el 0,5 que es igual a un medio, lo pasamos para el otro lado, dividiendo. Cuando dividimos por un medio es lo mismo que si multiplicáramos el efectivo por 2, nos va a quedar que los depósitos son el doble de dinero que la persona conserva en efectivo, dado los datos que nos da este ejercicio. Por lo tanto, la opción sería verdadera. Pasando al siguiente inciso, nos dice, el público ha decidido conservar 50 centavos en efectivo por cada peso que ha decidido depositar. Bueno, vamos a analizarlo de manera similar, ¿sí? Entonces, volvemos a recordar esta relación efectivo-depósitos, que es el efectivo dividido los depósitos y que según los datos del problema es igual a 0,5. Entonces, tenemos que el efectivo es igual a 0,5 de cada depósito, es decir, que por cada peso que yo estoy depositando, conservo en efectivo 50 centavos. Por lo tanto, el inciso nuevamente es verdadero. La opción C nos dice, como E y R coinciden, la cantidad nominal de dinero M no cambiará al incrementarse la base monetaria BM, tal como lo vamos a llamar en la simbología de nuestras fórmulas. Para esto, para resolver o para poder comprobar este inciso, vamos a recordar qué era la cantidad nominal de dinero, tal como lo habíamos visto en las clases de teoría. Tenemos que la cantidad nominal de dinero M es igual al multiplicador monetario por la base monetaria. ¿Y qué era el multiplicador monetario? El multiplicador monetario es la relación efectivo-depósitos más 1 sobre la relación efectivo-depósitos más la relación reservas-depósitos. Para quienes no estén familiarizados con este concepto, les sugerimos volver a los videos y a las clases de teoría para poder reforzarlo. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de analizarlo este ejercicio? Teniendo esta fórmula en nuestra cabeza, ¿sí? Volvamos a leer el inciso. Nos decía, como E y R coinciden, la cantidad nominal de dinero no cambiará al incrementarse la base monetaria. Entonces, para poder demostrarlo, vamos a trabajar con incrementos. Entonces vamos a decir que el incremento de la cantidad nominal de dinero es igual al multiplicador monetario por el incremento de la base monetaria. Si, con los datos que nos da este ejercicio, la relación efectivo-depósitos es igual a 0,5 y la relación reservas-depósitos es igual a 0,5, reemplazamos estos valores en la fórmula que acabamos de escribir y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que la variación de la cantidad nominal de dinero es igual a 0,5 más 1 sobre 0,5 más 0,5, todo por la variación de la base monetaria. Resolvemos, nos va a quedar 1 más 0,5, 1,5 y en la parte inferior nos va a quedar 0,5 más 0,5 igual a 1. Por lo tanto, el término del denominador se nos hace 1, directamente no lo escribimos, nos va a quedar que el cambio en la cantidad nominal de dinero va a ser 1,5 veces el cambio en la base monetaria. Por lo tanto, esta opción sería falsa. No, sí va a cambiar la cantidad nominal de dinero a incrementarse la base monetaria. ¿En cuánto? En 1,5 veces. Es decir, que si la base monetaria aumentara en 100, por ejemplo, la cantidad nominal de dinero aumentaría en 150, ¿sí? Inclusive cambiaría y más que proporcionalmente que lo hace la base monetaria. Por último, el inciso ninguna de las anteriores, vemos que es falso dado que la opción A y la opción B son verdaderas. Pasamos al resumen de esta pregunta y tenemos tanto la opción A como la opción B son opciones verdaderas. Nos dirigimos ahora al último ejercicio de esta parte A, también del tema de moneda y bancos,
Vamos a ver lo que nos dice. Nos dice, de acuerdo al concepto de multiplicador monetario desarrollado en este curso, si se observa que ante un incremento de la base monetaria del 5%, la cantidad nominal de dinero también se incrementa en un 5%, podemos afirmar que esto puede deberse a, y nos da una serie de opciones, ¿sí? Nos dice, el público no mantiene todo su dinero en efectivo y los bancos prestan una fracción del dinero que se les deposita. La opción B, E es igual a 0,0 y R es igual a 0,25. La opción C, E, es decir, la relación efectivo-depósitos, es igual a 2 y la tasa de encaje es del 100% o ninguna de las anteriores. Bueno, entonces lo que este ejercicio nos está diciendo es que si se incrementa la base monetaria un 5% y la cantidad nominal de dinero también se incrementa en un 5%, ¿a qué puede estarse debiendo esto mismo? Entonces, antes de responder, vamos a recordar que el incremento en la cantidad nominal de dinero es igual al multiplicador monetario, igual a E más 1, sobre E más R, es decir, la relación efectivo-depósitos más 1 sobre la relación efectivo-depósitos más la relación reservas-depósitos por el incremento en la base monetaria. Es decir, de esto podemos extraer que el multiplicador, mejor dicho, que el incremento en la cantidad nominal de dinero sobre el incremento en la base monetaria va a ser igual al multiplicador monetario. En el caso de nuestro ejercicio, reemplazando los valores, nos quedaría que el multiplicador monetario debería ser igual a 1 para que ambos incrementos sean iguales. Vamos a analizar entonces cada una de estas opciones. Primero, la primera opción nos dice, el público no mantiene todo su dinero en efectivo y los bancos prestan una fracción del dinero que se les deposita. Es decir, que si el público no mantiene todo su dinero en efectivo, los depósitos son mayores que 0. Es decir, que la relación efectivo-depósitos se va a encontrar entre 0 y 1, mayor que 0 y menor que 1. Y si los bancos prestan una fracción del dinero que se les deposita, la tasa de encaje o la relación reservas-depósitos va a ser mayor que 0 y menor que 1. Por lo tanto, tal como hemos visto también en las clases de teoría, el multiplicador monetario en este caso sería mayor que 1. Si el multiplicador monetario es mayor que 1, el incremento en la cantidad nominal de dinero es mayor que el incremento en la base monetaria. Por lo tanto, la opción sería falsa. La opción B nos dice E es igual a 0, es decir, la relación efectivo-depósitos es igual a 0 y la relación reservas-depósitos es igual a 0,25. En este caso es más sencillo, reemplazamos directamente los valores en nuestra fórmula y vemos que nuestro multiplicador monetario, o mejor dicho, el incremento en la cantidad nominal de dinero va a ser igual a 4 por el incremento en la base monetaria, dado que al reemplazar los valores nos quedaba que el multiplicador monetario iba a ser igual a 0 más 1 sobre 0 más 0,25, nos queda 1 sobre 0,25 igual a 4. Por lo tanto, el incremento en la cantidad nominal de dinero va a ser mayor que el incremento en la base monetaria. Por lo tanto, esta opción también será falsa. La opción C nos dice E es igual a 2, es decir, la relación efectivo-depósitos es igual a 2, y la tasa de encaje es del 100%, es decir, R igual a 1. Volvemos a reemplazar en la fórmula. Tenemos que el incremento en la cantidad nominal de dinero va a ser igual a 2 más 1 sobre 2 más 1 por el incremento en la base monetaria. Es decir, que en este caso nuestro multiplicador monetario nos queda igual a 1, por lo tanto el incremento en la cantidad nominal de dinero es igual al incremento en la base monetaria. En este caso, la opción sí es verdadera. Por último, la opción D, que dice ninguna de las anteriores, va a ser falsa dado que la opción C sí es verdadera. Como resumen, vemos que la única opción verdadera es la C. Bueno, aquí ha llegado el final de la parte A del trabajo práctico 6. Muchas gracias por tu atención. No olvides que cualquier duda que tengas podés acceder a nuestras clases de consulta.